Sigue ingresando. Ya, ahora sí. Eh, ya, mencionar de que ya habíamos iniciado la segunda parte del programa referente a la teoría de probabilidades, ¿no? Ahí vamos a ver muchas facetas acerca de este tema, ¿no? Teoría de la probabilidad o teoría de probabilidades. Una es la que ya hemos visto anteriormente. Está la definición uno de probabilidad, la definición clásica o a priori, ¿no? Que viene a ser esta formulita sencilla. Número de eventos en cuestión, el evento que se está tomando en cuenta sobre el número de elementos del espacio muestral S. Ya habíamos indicado qué es experimento aleatorio, qué es espacio muestral y qué es evento. En función a esos tres términos hemos desarrollado esta primera parte, ¿no? En los ejercicios ya hemos hablado bastante de experimento aleatorio, espacio muestral y evento, ¿no? No quieren ingresar. Habíamos hecho ya varios ejercicios, ¿no? Hemos utilizado esta técnica de conteo llamado combinaciones que nos va a permitir simplificar operaciones y hemos llegado a la definición 2, ¿no? Habíamos mostrado a la probabilidad P, así vamos a denotar, como una función, ¿no? Hemos dado ya la función, la definición de probabilidad, ¿no? La definición de probabilidad como función, ¿sí? Y ahí hemos complementado con los axiomas y teoremas. Tres axiomas bien importantes, ¿no? Indicar que la primera, la probabilidad de todo evento A debe ser siempre igual o mayor que cero. ¿Sí? El segundo axioma, la probabilidad del espacio muestral S es igual a 1. Y el axioma 3, si A y B, dos eventos son mutuamente excluyentes, quiere decir que no existe intersección, o que la intersección es vacío, la probabilidad de A unión B, o la probabilidad de que al menos uno de estos ocurra, simplemente es a la suma de estos dos términos, ¿no? La probabilidad de A más la probabilidad de B. Y aquí estoy agregando, se presenta la probabilidad de que al menos uno de los eventos ocurra. Luego hemos mencionado los diferentes teoremas que también nos van a ayudar, ¿no? A interpretar y resolver problemas de probabilidad. El teorema 1 era probabilidad del evento imposible. No se olvide, evento imposible es vacío, conjunto vacío. Probabilidad de vacío, cero, ¿no? Y aquí estoy agregando probabilidad del evento imposible, cero, ¿no? O sea, se presenta la probabilidad de vacío es probabilidad del evento imposible. El teorema 2, que también es súper importante, habíamos indicado que la probabilidad de un evento A más la probabilidad de su complemento es igual a 1. Bien importante el teorema 2. Y de ahí hemos generado dos formulitas, ¿no? Cuando se necesita determinar la probabilidad de A o la probabilidad de A complemento. Teorema 3. Esto, lo que está, la expresión que está de rojito, es lo más importante porque nos indica que la probabilidad de todo evento debe estar en este intervalo, ¿no? Menor o igual que 1, pero mayor o igual a 0. Aquí y les decía ya muchas veces que si la probabilidad de un evento cualesquiera es 1.2, está mal. No puede ser mayor que 1. Dice menor o igual a 1. Tampoco puede ser números negativos. Entonces, este teorema, el teorema 3, nos da la idea de que la probabilidad de todo evento debe estar entre 0 y 1. Y para eso hemos realizado esa operación de dividir, ¿no? Mostrar que era 1.75, 1.40, perdón, 0.75, 0.40, siempre entre 0 y 1. Teorema 3. El teorema 4, para eventos que no son mutuamente excluyentes, es decir, que existe la intersección. Y observen, entre el axioma 3, observen esta formulita, entre el axioma 3 y el teorema 4, parece que fuesen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el axioma 3, cuando estos son mutuamente excluyentes, la probabilidad, hablemos por lo más fácil, la probabilidad de A unión B simplemente es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En cambio, el teorema 4
ya es para eventos que no son mutuamente excluyentes. Es decir, existe intersección. Y precisamente tenemos como tercer término esa operación, ¿no? La probabilidad de A unión B ya es igual a estos tres términos. La probabilidad de A, probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Entonces, a no confundir entre el axioma 3 y el teorema 4. Algunos estudiantes confunden, ¿no? En lugar de utilizar el teorema 4, están trabajando con el axioma 3 o viceversa. El teorema 5 está en términos del teorema anterior, del teorema 4. Aquí tenemos en términos de 2 eventos y aquí en términos de 3 eventos. Esta también vamos a utilizar. ¿Sí? Va a ser igual a la probabilidad de cada uno de los eventos. Probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C. Menos aquellas probabilidades de la intersección tomadas de 2 en 2. Menos la probabilidad primero con segundo. A intersección B. Menos la probabilidad de primero con tercero. A intersección B. Menos la probabilidad de segundo con tercero, ¿no? B intersección C. Más la probabilidad de la unión de estos tres, ¿no? Y no es tan complejo diferenciar, ¿no? Cuando son mutuamente excluyentes, 2 términos, pero cuando no son mutuamente excluyentes, es 3 términos. Y en relación a este teorema 4, también vamos a utilizar el teorema 5, que está en términos de 3 eventos. Y además, el enunciado nos va a decir, ¿no? Cuando son mutuamente excluyentes, cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Bien, eso hasta el teorema 5. A partir del teorema 6, ya vamos a vamos a manejar eventos independientes. Una cosita, aquí, por ejemplo, aquí está más fácil. La unión, la operación unión se transforma en la operación adición. Aquí, la unión se transforma en la operación adición. Aquí está más sencillo de interpretar. La unión se transforma en la operación adición con relación a la teoría de conjuntos y álgebra. En cambio, para eventos independientes, la intersección ya se transforma en la operación multiplicación, ¿no? También hay idea de no estar confundiendo. Teorema 6, ¿qué dice? La probabilidad, por lo más fácil, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Intersección, multiplicación. Unión, adición, ¿no? Esa es la C. Y el teorema 7, observen el teorema 7 respecto al teorema 4, pero cuando estos eventos son independientes va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿no? Aquí es bien diferente. En lugar de ese tercer término, aquí, por ser independientes y por el teorema 6, va a ser igual al producto de las probabilidades. No hay por dónde confundirse. Está bien sencillo. Y finalmente el teorema 8, la probabilidad de A en términos de la operación de la intersección y complementos, ¿no? También vamos a hacer la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección su complemento de B. Hemos agotado en mencionar estos teoremas, axiomas para la aplicación en ejercicios. ¿Alguna pregunta? Porque también hemos ingresado a ejemplos, ¿no? Solamente, y era bueno recordarles estos axiomas y los diferentes teoremas, porque hoy vamos a ingresar a ejercicios, ¿no? No era conveniente ingresar directamente a ejemplos para perdernos, ¿no? Sino mencionar nuevamente así, rapidito, los axiomas y los teoremas para la resolución de ejercicios. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí hemos llegado. Perdón, nos falta incluso, esto les hice un recuerdito, ¿no? Para poder ingresar a los ejercicios. Pasemos al siguiente. ¿No hay preguntas? Les he enviado varias hojitas, ¿no? Les he enviado, por ejemplo, esta parte, donde, en la definición 2, les he enviado, respecto de estos teoremas, las operaciones, su lectura en forma de gráficos, les he enviado las leyes con operaciones entre conjuntos
para poder, ¿no? Interpretar la ley del complemento, ley de Morgan. Pasemos ahora a ejercicios. Esta es. Ya. Vamos a compartir. Esta. Y es esa. Por favor, ¿se observa las láminas, los ejercicios? Hola. Sí, licenciado. Ya, bien. Este ejercicio, ya cuando hemos ingresado el ejercicio 1 también ya lo hemos hecho. Y observen lo que decías tú antes, el ejercicio ya nos condiciona. Dice que A y B no son eventos, o son eventos, los eventos A y B no son mutuamente excluyentes, ¿no? El ejercicio ya nos va a decir. En cambio, en el 2, no, en los ejercicios siguientes va a mencionar lo contrario. Entonces, hemos considerado como datos la probabilidad de A, probabilidad de B y la probabilidad de su intersección. Y aquí tienen que observar, tienen que darse cuenta. Muy posible que no exista esto. Muy posible que no exista esta condición. Pero cuando ya en los datos se observa que existe A intersección B, entonces tenemos que indicar que no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Lo contrario, si son mutuamente excluyentes, habíamos dicho que no existe intersección, ¿no? Por eso les hice recordar. Entonces, como existe intersección, estos eventos A y B no son mutuamente excluyentes. O dicho de otra forma, ¿no? Los eventos A y B no son mutuamente, ¿por qué? Porque existe su intersección. Y nos han pedido varias probabilidades. Inciso A, la probabilidad de unión B. Es un ejercicio numérico, señoritas jóvenes, porque vamos a ingresar a ejercicios literales, ¿no? Inciso A, la probabilidad de A unión B. La probabilidad de A intersección complemento de B. Inciso C, la probabilidad de A complemento intersección B complemento. Este ejercicio numérico les estoy dejando porque vamos a hacer uso de esa hojita que les he enviado. La ley de las operaciones entre conjuntos. Ya, a ver, rapidito, porque esto ya hemos hecho. ¿Sí? Ya hemos hecho esto. Inciso A, la probabilidad de A unión B. Analíticamente vamos a hacer, ¿no? Pero el problema es interpretar. Lo mismo que en estadística descriptiva, debemos interpretar las probabilidades pedidas o el resultado, que es lo mismo, ¿no? En este caso dice la probabilidad de A unión B, lo correcto es la probabilidad de que al menos uno de estos eventos ocurra. Ocurre A o la unión ocurre B. ¿Por qué el teorema 4? A ver, si no existe este término, ¿por qué hacemos uso del teorema 4? Porque tenemos como dato la intersección. Si existe intersección entre los eventos A y B, es aplicar teorema 4. O decir que los eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Vean tantas ideas que les estoy dejando. Entonces va a ser fácil. Por teorema 4, la probabilidad pedida va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, teorema 4. Solo es emplazar. Probabilidad de A, aquí tenemos 0,4. Más probabilidad de B, tenemos 0,5. Menos la probabilidad de la intersección, 0,3. Observen, una operación para colegio, para escuela, ¿no? 0,4 más 0,5, 0,9. 0,9 menos 0,3, 0,6. Es la probabilidad de A unión B, o la probabilidad de que al menos uno de estos eventos ocurra. Esta hemos hecho, ¿no? Pasemos al inciso B, que dice la probabilidad de A intersección complemento de B. Ahora vamos a utilizar el teorema 2, lo que hoy es repetido. La probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento es igual a 1. ¿No? Entonces ustedes debe existir criterio para poder transformar de forma bien sencillita, ¿no? Para poder determinar el inciso B. Por ejemplo, si esta probabilidad pedida, esa probabilidad pedida, A intersección complemento de B, representa la primitiva,
puedo agregar su complemento, ¿no? En términos del teorema 2. Entonces va a ser la probabilidad de A intersección B complemento más la probabilidad de su complemento es igual a 1. ¿No? Solo es criterio de poder ubicar la relación esa o la probabilidad que se pide. Hasta aquí creo que no hay problema. Estoy suponiendo a la probabilidad pedida como la probabilidad de un evento propuesto original primitivo. A intersección B complemento va a ser la probabilidad original más la probabilidad de su complemento. En realidad de esta operación más su complemento debe ser igual a 1. Nos va a ayudar bastante para determinar la probabilidad pedida. Solo es despejar, ¿no? A intersección B complemento va a ser igual. Observe, 1 se mantiene en el segundo miembro y este término, el complemento al segundo, a restar. ¿Sí? En todo caso, ya tenemos preparado todo, solo es reemplazar. Entonces, la probabilidad pedida, la probabilidad de A intersección B complemento va a ser igual a 1 menos la probabilidad. Ahora sí, pueden sacar sus hojitas. Esta probabilidad vamos a transformar por la ley de Morgan, vamos a afectar este exponente. Hablaré así para que me hagan, para que me entiendan. Vamos a repartir a cada uno de estos eventos. Entonces va a ser la probabilidad del primero a complemento. ¿Qué nos dice esta ley? Si es intersección, se transforma en unión. Por favor, pueden sacar sus hojas. Y al afectar al segundo evento, ¿cómo vamos a leer? Va a ser el complemento del complemento de B. Y eso, por la ley del complemento, es igual a la primitiva, a B, al evento B. ¿Está claro? Hasta ahí está claro, señoritas. Aquí estoy, señoritas jóvenes, estoy utilizando la ley del complemento. Perdón, la ley de Morgan. La ley de Morgan. Repartir a cada evento. Al primero, si vamos a repartir al primero, va a ser complemento de A. Si es intersección, es unión. Y si vamos a repartir al segundo evento, ¿cómo vamos a leer? Va a ser el complemento de B. Y eso por la ley del complemento es igual al evento B. Vean, estoy mostrando una serie de operaciones de tal manera que podamos determinar, ¿no?, el resultado, haciendo uso de los teoremas, ¿no? Teorema 4, teorema 2. Ahora, ya hemos llegado a esta expresión. Paso siguiente va a ser la probabilidad de A intersección complemento de B, nuevamente el teorema 4, pero en esta parte, en este término. Entonces va a ser 1 que se mantiene menos, ahora, teorema 4. La probabilidad de que al menos uno de estos eventos ocurra va a ser igual probabilidad del primero, probabilidad de A complemento. Bueno, Más, coméntelo. por favor, ¿qué les pasa, jóvenes? Va a ser igual a la probabilidad del primero, a la probabilidad de A complemento, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección respecto de estos dos. O sea, va a ser complemento de A, intersección B. Eso nos dice el teorema 4. ¿Está bien? Bien sencillo. Bien, paso siguiente va a ser igual a 1 que se mantiene menos corchetes. Probabilidad de A complemento. Aquí está el problema. Probabilidad de A complemento en términos de la primitiva. ¿Cuánto será el complemento de la probabilidad de A? Por teorema 3. Ya hemos pasado. ¿Cuánto? Hola. Primero las señoritas, por favor, participaremos, ¿ya? Probabilidad de A complemento. Si tenemos la probabilidad de A igual 0,4, ¿cuánto es su complemento? 0,6. Muy bien, enseguida le anoto, señorita. Creo que han detonado sin ganas, ¿no? Estoy habilitando, no quieren ingresar. Ya, no importa. Entonces, siempre los extremos a izquierda el 0, a derecha el 1. Siempre a derecha, ¿no? ¿Cuánto será el complemento de 0,4? ¿O cuánto le falta a 0,4 para que sea 1?
0,6. ¿Sí? Más, dice, aquí, probabilidad del evento B tenemos es 0,5. Solo estamos reemplazando 0,5. Menos la probabilidad de A complemento intersección B, 0,2. Creo que había una pequeña duda y les hice representar gráficamente. Podemos hacer nuevamente, ¿ya? Rapidito, pero yo estoy en este momento representando los eventos, o mejor todavía, los conjuntos A y B. ¿No? Pueden representar evento A en la parte superior, coloquen A, y ahí mismo, de tal manera que haya intersección, pueden representar evento B o conjunto B. ¿Ya? Ahora, por los datos, si tenemos aquí la probabilidad de A intersección B 0,3, ¿en cuál de las regiones colocamos? Dicten, por favor, rápido. Tenemos 3 regiones. A izquierda, en el centro, que es la intersección de ambos eventos, y a derecha, que es la región que representa a B. ¿En cuál de las regiones colocamos A inter B igual 0,3? En la intersección, licenciado. Excelente. 0,3. Estoy haciendo nuevamente. ¿Ya? 0,3. Puedo ir a izquierda. Atiendan. Dice el evento B es 0,5. Entonces, a derecha de 0,3, ¿cuánto vamos a colocar de tal manera que B sea 0,5? 0,2. Muy bien. Hasta ahí, correcto. Ahora vamos en la gráfica, vamos al lado izquierdo para representar la probabilidad de A. ¿Cuánto vamos a colocar en la región del lado izquierdo de tal manera que A sea 0,4? 0,1, licenciado. 0,1. Señorita, me va a dar su nombre, ¿ya? 0,1. Ahora de forma independiente, para el evento A 0,1 más 0,3, 0,4. Para el evento B de forma independiente, 0,3 más 0,2, 0,5. Finalmente, la intersección región común entre A y B, 0,3. ¿No? Entonces, ya tenemos. Ahora, retornamos aquí. Aquí retornamos. Dice, ya tenemos la gráfica, ¿no? Tenemos, dice, la probabilidad de A complemento intersección B. Todo lo que no es A representa complemento de A, ¿no? Podemos sombrear con el lapicito. Vamos a sombrear el complemento de A, ¿no? Todo lo que no es A. Estoy rayando todo lo que no es A, complemento de A, que viene a ser la región que representa B. Pero dice intersección B, dice. Entonces puedo nuevamente sombrear ahora con líneas verticales, ¿no? Entonces, ¿cuánto había sido esa intersección? Ustedes indiquen, por favor. Complemento de A. Todo lo que no es A, hacia afuera de 0,3, intersección B. Intersección B, toda la región que se presenta únicamente B y no su intersección. ¿Cuánto es esta probabilidad? Dicten. 0,2, licenciado. Muy bien, joven. Es 0,2, ¿no? Por eso les decía que pueden sombrear para el complemento de A, así, sombreamos líneas horizontales. Luego dice intersección B. Esa intersección ya podemos sombrear con líneas verticales. Y puedo leer, ¿no? Que esta probabilidad viene a ser 0,2, ¿no? O esa intersección. Esa intersección entre complemento de A y B, 0,2. Ya está fácil. Ahora, finalmente tenemos 1, se mantiene, y operación centro de corchete, 0,6 más 0,5, 1,1. 1,1 menos 0,2, 0,9. Finalmente, 1 menos 0,9, 0,1. Esa es la probabilidad que corresponde al inciso B. La probabilidad de A, intersección su complemento, había sido 0. Bien, hemos utilizado algunas leyes de las operaciones entre conjuntos y algunos teoremas. Inciso C. Ahora observen que aquí se pide la probabilidad de A complemento intersección B complemento. Práctica para esas leyes.
Probabilidad de A complemento, intersección B complemento. Por la ley de Morgan, ¿no? Para que me entiendan, puedo factorizar esta operación complemento, sacar afuera, ¿no? Para que me entiendan cómo factorizar. Como es ley de Morgan, esta operación de la intersección ya se transforma en unión. Y está en las hojitas que les he dejado. Entonces ya vamos a leer como probabilidad de A unión B complemento. Estoy simplificando. ¿Está bien? Por ley de Morgan. Ahora, el mismo criterio del ejercicio anterior, ¿ya? Como quiero esta probabilidad de A complemento, intersección B complemento, que es igual a esta, puedo trabajar con este segundo término. Atiendan, pero si a esta probabilidad denoto como complemento de esta primitiva o tener criterio, aquí ya he ordenado tal como dice el teorema 2. Pero, ¿cómo podemos leer? La probabilidad de A unión B más su complemento, la que necesito, debe ser igual a 1. O podría ser esto, ¿no? Como primer término, esta probabilidad más esta probabilidad. No hay problema, ¿no? La adición es conmutativa. Para tener idea, atiende, la probabilidad de A unión B, que es la primitiva, más la probabilidad de su complemento es igual a 1. Ahora, en el otro paralelo me decían, ¿puede cambiar aquí de operación? No, tiene que ser aquí unión y aquí debe ser unión. No puede ser aquí unión y aquí intersección. Eso no dice, ¿no? No dice el teorema 2 de complemento. La probabilidad de la unión, perdón, probabilidad de A unión B más la probabilidad de su complemento, también la misma, A unión B es igual a 1. Ya con esa relación podemos determinar, ¿no? Puedo despejar esta probabilidad, ¿no? Estoy despejando. Esta probabilidad, que es esta misma y que representa la probabilidad que nos pide. Entonces, por ese lado estoy empezando. Estoy despejando esta probabilidad y va a ser igual. 1 se mantiene. Este término, que es la primitiva, al segundo miembro, hace estar. Hace estar, ¿no? Por tanto, ya es sencillo. 1 se mantiene, menos la probabilidad de unión B. Por inciso A, había sido 0,6. Entonces, solamente es reemplazar 1 menos 0,6, 0,4. Por tanto, ahora, puedo ir a la original. Decía que esta probabilidad es igualita a la que nos pide. Por tanto, puedo afirmar que la probabilidad de A complemento intersección B complemento es 0,4. Observen que después de la semana de descanso estoy repitiendo casi la última clase, estoy repitiendo, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado, está todo, tengo anotado. Dice tercero E hasta la definición 2, la axiomática, concluido el ejemplo 1, así había notado. O sea, hemos llegado hasta aquí, pero observen nuevamente, estoy recordándoles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De las señoritas. A ver, anotaremos. Así vamos a reaccionar. Lunes 25, julio 22, tercero E. ¿Cuál era el nombre de la señorita que ha participado? Isabel Cortés, licenciado. Isabel Cortés, tu otro apellido. Calizaya, con una L y Z. Mm, Muy bien, señorita Isabel. Ya tenemos. Bien, repito entonces, el primer ejercicio es un poquito recordarles la axiomática y los teoremas de la definición 2. Ahí estoy agregando las leyes de las operaciones entre conjuntos, entre eventos. ¿Sí? Y ahí podemos agregar, observen, la lectura de estas probabilidades.
que también les he enviado en las 3 últimas hojas, ¿no? Les he dado de forma teórica, la gráfica y cómo es su interpretación. Les he enviado. Bien, pasemos al segundo ejemplo. Ya vamos a mezclar, ¿sí? Ya vamos a mezclar teoremas, axiomas, definición 2, definición 1. Entonces, ya es ejemplo literal. Se elige al azar un número, esto ya es nuevo. Se elige al azar un número entre los 100 primeros números enteros positivos. Vamos a elegir un numerito. Un hito vamos a elegir, ¿no? Un hito vamos a elegir al azar entre los 100 primeros números enteros positivos. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el número elegido sea divisible por 6 o divisible por 8? Vean que aquí ya debían interpretar. ¿Qué probabilidad nos pide? ¿Qué probabilidad nos piden? Primero las señoritas. ¿Qué probabilidad nos piden? Ya para que no copien. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el número elegido sea divisible por 6 o por 8? ¿Cuál es la probabilidad que vamos a determinar? Ya tienen que ir planteando, ¿no? Las probabilidades que nos pidan. Hola. Por favor, participaremos porque aparentemente parece que no están en sala. Licenciado, Si es así, lo suspendemos la clase, ¿ya? Porque no se puede hablar para paredes si no quieren participar. Tienen que participar, aunque sea mal, participen. Así vamos a aprender. Ya son ejercicios literales. Y mucho hace la interpretación. La interpretación para plantear la probabilidad que nos pide. Ya, adelante, señorita. Adelante. licenciado, la probabilidad de unión. Ya, la probabilidad. Aquí ya nos dice. Tantas veces repetido. La probabilidad de A o la probabilidad de B. Entonces va a ser. Ya, enseguida le anoto, señorita. Decía la probabilidad de la unión. Ahora, les pregunto. ¿Será axioma 3 o teorema 4? Por favor, analicen. Va a ser el axioma 3 o el teorema 4. ¿Cuál cree? Un análisis. ¿Cuál cree? ¿Quién les va a ayudar en el examen? Entonces vayamos razonando. No importa mal, porque así vamos a aprender, ¿no? Va a haber varias sugerencias. De tal manera que lleguemos a, de forma correcta, la probabilidad que se pide. Repito una vez más. Axioma 3 o teorema 4. Teorema 4, licenciado. Teorema 4. Muy bien, señorita. Ahora sí le anotamos. La anterior participante, ¿qué? ¿La misma, señorita? Sí, licenciado. Ya. Me indicas rapidito nombre. Belén Huanca Condori. Perdón, no rápido. Belén Huanca Condori. Ya, Belén. Muy bien, señorita Belén. ¿No? Vayan interpretando. ¿Quién les va a ayudar? No importa mal. Ya, lo primero, ocurre la primera condición, que sea divisible por 6, o ocurre la segunda, que sea divisible por 8. Operación unión, la probabilidad de A unión B. 1, 2, axioma 3 o teorema 4. Es el teorema 4, porque va a haber numeritos que sean divisibles por 6 y que sean divisibles por 8. O sea, se tiene la intersección, ¿no? Hay numeritos que sean, hay números comunes, los mismos números que sean divisibles por 6 y por 8. Por tanto, teorema 4. Ya. Ahora empezamos. Espacio muestral, ese habla de los 100 primeros números enteros positivos, del 1 al 100, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
80, 99, 100. N de S, los 100 números. Enteros positivos. Paso 2, evento A. Aquellos números que sean divisibles por 6. Estoy en la primera parte. Aquellos números que sean divisibles por 6. El 6, el 12, el 18, el 24, el 30. ¿Por qué el 30? ¿Alguien puede indicar por qué el 30? Que está aquí adentro y es divisible por 6. ¿Por qué estamos eligiendo este número? Ya pues, señoritas, jóvenes. O les dejo tarea para que busquen, trabajen, se pasen números divisibles por 6, por 8. Esto ya es escuela. ¿Por qué el 30? ¿Por qué estamos eligiendo al número 30? Licenciado, ¿Por qué estoy eligiendo el 30? Que va a estar aquí adentro. ¿Por qué? ¿Alguien? Porque termina siendo al azar, licenciado. Más fuerte, joven. Porque termina siendo al azar. No es esa la respuesta. ¿Por qué Porque es todos? múltiplo de 6. No es múltiplo, es divisible. Divisible, perdón. ¿Por qué estoy eligiendo todos estos numeritos? Como el ¿por qué son evento A. divisibles entre 6, licenciado? Ya, muy bien, excelente. ¿Por qué estoy eligiendo estos numeritos? De tal manera, dice, que sean divisibles por 6. ¿Por qué el 30? Porque 30 divide al 6 en unidades enteras. 30 entre 6 a 5. Esta, por ejemplo, 6 entre 6 a 1. 12 entre 6 a 2. 18 entre 6 a 3. Son divisibles. Estos numeritos son divisibles por 6 porque el cociente es el resultado de su número entero. ¿Qué apellido la última señorita? Márquez, licenciado. Márquez, tu nombre es rápido. Márquez Vicente Yamilé. Ya, muy bien. Entonces, repito, todo esto, el problema es que tienen que recordar varias cositas, ¿no? ¿Por qué decimos divisores por 6? Porque los numeritos que están en ese, aquellos, o sea, estos, ¿cuándo son divisibles por 6? Cuando el cociente o el resultado es exacto. Por ejemplo, 54, ¿por qué será divisible entre 6? ¿Cuánto será su cociente? 9, licenciado. 9. Entonces, es divisible por 6. ¿Por qué 90, por ejemplo? ¿Por qué 90? Porque 90 entre 6 es un número entero. ¿Cuánto será 90 entre 6? 15, licenciado. 15. Finalmente, 96 también es divisible por 6, porque el cociente es un número entero. Entonces, todos estos numeritos, el 6, 12, 18, 24, 30, 36, el 36 está más fácil. 36 entre 6 a 6. Por 6 por 6, 36. Es divisible por 6. Entonces, todos estos numeritos habían sido, perdón, todos estos numeritos que están dentro de ese habían sido divisibles por 6. ¿Cuántos? 16 habían sido. ¿Ya? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 numeritos habían sido divisibles por 6 entre estos. Bien. Evento B. Divisibles por 8. Y estoy denotando por B. ¿Qué numeritos de entre estos son divisibles entre 8? Olvídense del evento A. Ahora vayamos al evento B. ¿Qué numeritos de entre estos vamos a elegir que sean divisibles por 8? El 8. Porque 8 entre 8 es a 1. El 16. 16 entre 8 a 2. Por ejemplo, el 48. 48 entre 8 a 6. Porque 6 por 8 es 48. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 80. El 80 es divisible por 8. 80 entre 8 a 10. O 10 por 8, 80. Son divisibles por 8. ¿Cuántos habían sido? 2. Entonces ya tengo, observen, tengo n de S, tengo n de A y tengo n de B. Lo que decía la señorita Isabel, decía el teorema 4, decía. Es la unión y el teorema 4.
Aquí está, chicas jóvenes. Y ya tenemos el primer término, probabilidad de A, ¿no? Vamos a determinar esa probabilidad. Vamos a determinar probabilidad de B. Nos falta el tercer término, la probabilidad de A inter B. Entonces, la probabilidad pedida por teorema 4 es esta. ¿Ya? Entonces, se calcula. Ahora sí, probabilidad de A, ¿cómo era? Era N de A sobre N de S. ¿Se acuerdan? Por eso les decía, vamos a mezclar todo. Axiomas, teoremas, definición 2, definición 1. Esta es la definición 1. ¿Cuál será la probabilidad de A? Va a ser N de A 16 sobre N de S 100, que es este. ¿Verdad? 16 de 100, 0,16. 0,16 vamos a reemplazar ahí. ¿Cómo determinamos la probabilidad de B? N de B, que es 12 en el numerador, sobre N de S, que es 100 en el denominador. 12 de 100, 0,12. 0,12 vas a reemplazar aquí. Este primer término, 0,16. El término siguiente, 0,12. Para el tercer término, la probabilidad de A inter B no tenemos. ¿Sí? No hay, pero podemos determinar. ¿No? En primera instancia, el evento A inter B. ¿Cuáles? Entre esos numeritos y estos, dicten los comunes. Aquellos que sean divisibles por 6 y aquellos que sean divisibles por 8. ¿Cuáles son esos elementos comunes? Aquellos números que están entre estos dos. El 24. Dice es divisible entre 6 y entre 8. Busquemos aquí. Está 24 y está aquí. Será divisible por 6 porque 24 entre 6 es A4. Será divisible entre 8 porque 24 entre 8 es A3. Elemento común que va a estar en el tercero. De forma similar está el 48, ¿no? Seguramente 48 es divisible por 6, divisible por 8. Tenemos en A, tenemos en B. El 72 está en A y está en B. Y finalmente el 96 está en A y está en B. ¿Por qué estos numeritos? ¿Por qué estos numeritos que son comunes? Porque simultáneamente son divisores por 6 y por 8. ¿Cuántos habían sido? 4. 1, 2, 3, 4. N de A inter B, 4. Por tanto, para este tercer término, observen la siguiente lámina, va a ser N de A inter B sobre N de S. 4 de 100, 0.04. Ya tenemos todo, ¿no? Ya podemos reemplazar. Entonces, la probabilidad pedida, en este caso, alguien va a leer. Por teorema 4, es esa expresión. Reemplazamos. La probabilidad de A, buscamos dónde está la probabilidad de A, 0,16. Reemplacemos. Más la probabilidad de B, aquí, 0,2. 0,2. Menos la probabilidad no dice A inter B. La probabilidad esta, ¿no? 0.04. Ya hemos reemplazado. Operaciones 0.16 más 0.12, 0.28. Menos 0.04, 0.24. Es la probabilidad pedida, ¿no? Y aquí está la interpretación. Se presenta la... Aquí. Sin antes, pregunta, alguna duda, pregunta que... Disculpe, licenciado, no se le escucha muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, un momentito.
tenía ese problema. A ver. Hola, ahora. Hola, hola. Ahora sí, licenciado. Ya, sí, esta mañana tenía un corte aquí en la computadora. Un poquito no nos ubicado bien. Para las tres señoritas que han participado, Isabel, Belén, Yamile. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Y algún joven si está en clases? Todo, repito, el ejemplo es del primero, el numérico, cuando se utilizan las leyes de las operaciones entre conjuntos. Y la segunda, no me preguntan nada. Y la segunda, donde hemos ya combinado teoremas, axiomas, definición 1, 2, vamos a seguir utilizando en los demás subtítulos, ¿sí? Se va a seguir presentando. ¿No hay pregunta para esa partecita, la que hemos terminado? Todo material les he enviado, ¿sí? No hay por dónde perder, solamente ubicarse, tienen resaltador, resalten, ¿no? ¿Qué gráfico, qué operación, qué lectura, qué ley entre conjuntos estamos utilizando? ¿No hay? Yamile, Belén, Isabel, ¿no hay dudas, no hay preguntas? Licenciado, Adelante. en el axioma 3 y la teoría, ¿cómo es? Teorema 4. El teorema 4, perdón. El axioma 3 y el teorema 4. La diferencia está en que en el teorema 4 vamos a involucrar números que se combinen, ¿verdad? Excelente, son elementos comunes, la intersección. Elementos comunes. En el axioma 3 eso nada que ver, ¿no, licenciado? No existe intersección. Por eso decía, cuando no son mutuamente excluyentes, su intersección es vacío, no existe intersección. En el axioma 3 no hay intersección, en el teorema 4 sí hay intersección, por tanto, teorema 4. ¿Ya? Así pregunten, ¿no? Ya un poquito se aclara la figura. En el teorema 4 existe la intersección. En cambio, en el axioma 3 no hay este término, no hay la intersección, solamente son dos de sí, ¿no? Eso tienen que distinguir, ¿no? ¿Y cómo van a distinguir? Preguntando, interpretando mejor. ¿Está correcto? Ya, otra pregunta antes de pasar, que no haya dudas, ya, para la probabilidad condicional. ¿Qué es ya más bonito la probabilidad condicional? ¿No hay preguntas? Los jóvenes, algún señor que está en clases. Por mi parte, sí entendí hasta ahora, licenciado. Ya, muy bien, joven. Pasemos a 7.3, probabilidad condicional. ¿Ya? Es bien facilito, solo es interpretar, interpretar, interpretar. Definición, sean A y B, dos eventos. Siempre estamos trabajando con eventos. También se llaman, en las hojitas que les he enviado, en lugar de eventos también se dice sucesos en probabilidad. Y en teoría de conjuntos, A y B son conjuntos. Casi lo mismo, ¿no? Sean A y B dos eventos, tal que la probabilidad de B es mayor que cero. Enseguida les explico. Tal que la probabilidad de B es mayor que cero. Atiendan, la probabilidad condicional que ocurra el evento A. Esta nos va a pedir la probabilidad del evento A, dado que ya ha ocurrido el evento B. O sea, esta es la condición. Se define de la forma siguiente. La probabilidad de A es una basita, es una diagonal, no es fracción, por si acaso. No es A, línea de fracción, B, no es eso, porque pueden confundir, ¿ya? Probabilidad de A, esta línea, una diagonal pequeñita, probabilidad de A, dado que ha ocurrido B. Va a ser igual a la probabilidad de la intersección A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Por qué decía que les voy a explicar esto?
porque el denominador siempre debe ser mayor que 0. No podemos dividir, no hay división entre 0. Entonces, solo es por esa situación. La probabilidad de B siempre es mayor que 0. Repito, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, va a ser igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad del segundo, probabilidad de B. En cambio, puede pedirnos al revés, ¿no? La probabilidad de B, dado que ha ocurrido A, va a ser igual la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad del segundo, probabilidad de A. En este caso, probabilidad de A del denominador mayor que 0. Es bien facilito, bien sencillito es esta probabilidad. Nota, dice, por lo que les decía, la probabilidad condicional también satisface los axiomas y teoremas mencionados anteriormente. Lo que les he explicado, ¿no? Les decía, un ejercicio numérico, un ejercicio literal, porque vamos a repetir lo mismo, ¿no? Y la notita dice eso. Esta probabilidad condicional, también va a aceptar o va a satisfacer los axiomas y los teoremas que hemos indicado. ¿Está bien? Ejercicios. Ahora, siempre uno numérico, luego uno literal. Observen cómo de ordenadito les estoy dejando. Bien, ejemplos. 1, la probabilidad de A unión B, 11 de 15. La probabilidad de A, 11, aquí creo tengo un error. 11 de 15, enseguida va a aparecer, no creo que sean los mismos. La probabilidad de A unión B, 11 de 15. Por favor, como están haciendo en cuadernito, por favor, les voy a indicar cuál de estos está el error. Creo que está aquí. Probabilidad de A, 11 de 15, porque se ha copiado. Y la probabilidad de A inter B es 2 de 15. 2 de 5, perdón. Determinar, bien fácil, determinar la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B. Inciso B, lo contrario, la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Ahora, observen lo sencillo que es. Para el inciso A, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, decíamos que es igual así, numerador, probabilidad de A, intersección B. Y en el denominador, la probabilidad del segundo, es decir, probabilidad de B. Llamemos alfa, ¿ya? Entonces, vamos a determinar, a ver, atiendan. Decía, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, es igual a la probabilidad de A, intersección B, sobre la probabilidad de B. Ahora, conviene analizar. ¿Tenemos el numerador como dato? Porque cuando es numérico es fácil. ¿Tenemos la probabilidad de A inter B? En los datos. Sí, licenciado. Sí. ¿Cuánto es, señorita? 2/5, licenciado. 2/5. Muy bien. Pregunta, ¿tenemos el denominador probabilidad de B? No, licenciado. No hay, ¿no? De esta forma podemos ¿no? interpretar al ejercicio. Como A, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, que está definido de esta forma, por esta definición. Está definido como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Tenemos el numerador, 2 de 5, pero no hay el denominador. Entonces vamos a determinar esa probabilidad por el teorema 4. Vean que nuevamente se repite. Ahora, bien, aquí surge una pregunta. ¿Por qué estoy queriendo utilizar aquí teorema 4? Les voy a enseñar, ¿no? A diferenciar. Decía, a ver un momentito, señorita. Esta es la primera formulita, el primer inciso. Probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de B. Si vamos a observar los datos, el numerador tenemos 2 de 5. El denominador no hay. Por tanto, puedo determinar a partir del teorema 4. La pregunta era, ¿por qué voy a utilizar teorema 4? Porque hay intersección, licenciado. Excelente, porque se tiene como dato la intersección, ¿no? Entonces, tienen que observar los datos. Si hay intersección, eventos que no son mutuamente excluyentes. Teorema 4. Entonces, a partir del teorema 4, vamos a determinar el denominador, el que nos falta. Atienda. Dice, probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Atienda. Probabilidad de A unión B, ¿tenemos? Sí. Sí, 11 de 15. Entonces, este dato está bien. Es igual, dice, a la probabilidad de A. ¿Tenemos?
Sí, tenemos, pero hay un error. Ahora aquí coloquen, por favor, 2 de 3. ¿Ya? Esta probabilidad es 2 de 3. En el ejercicio coloquen, solamente coloquen 1 y los datos, ¿ya? Porque les voy a enviar estas láminas, ya debemos transformar, ¿ya? Entonces aquí ya hemos reemplazado en el primer miembro 11 de 15, es A unión B. Va a ser igual probabilidad de A. Aquí estoy rectificando, va a ser 2 de 3. Ahí había sido 2 de 3. Donde está parpadeando el cursor, 2 de 3. Más, dice, probabilidad de B se mantiene constante porque necesitamos esta probabilidad. Menos la probabilidad de la intersección, 2 de 5. Observen, tan fácil. La única incógnita es probabilidad de B, la que necesitamos. Entonces vamos a ordenar respecto del primer miembro. De esta olvídense un momento. Vamos a ordenar respecto del primer miembro. 11 de 15 menos, si es positivo, perdón, ahí, si es positivo, va a ser negativo, menos 2/3. ¿Sí? Esta lo dejaremos. Si es negativo, 2/5 al primer miembro positivo. 2 de 15, perdón, 2 de 5, ¿no? Y es igual, en el segundo miembro se queda probabilidad de A y luego se voltea. Este término al primero, este término al primero, lo único que se queda, probabilidad de B en el segundo miembro, y ahí estoy volteando, de tal manera que en el primero sea probabilidad de B igual a esa expresión. Atiende, 11 de 15 menos 2 de 3 más 2 de 5. Común, 15. 15 entre 15 a 1, 1 por 11, 11. 15 entre 3 a 5 por 2, 10. 15 entre 5 a 3 por 2, 6. Operaciones, por favor, aquí me ayudan. 7 de 15. Había sido. A ver, yo lo voy a hacer. Es 11 de 15 menos, dice, 2 de 3 más, ¿cuánto? Más 2 de 5. Decía común es 15. 15 entre 15 a 1, 1 por 11, 11, menos 15 entre 3 a 5 por 2, 10, más, dice 15 entre 5 a 3 por 2, 6. Operaciones abajo, denominador 15. Aquí va a ser 11 menos 10, 1, 1 más 6, 7 de 15, correcto. 7 de 15, después de realizar operaciones. Siempre es bueno dividir. 7 de 15, 0,47. Entonces la probabilidad de B, la que necesitábamos, había sido 0,47. Ahora sí, reemplazamos. Observen. Reemplazando en alfa, en esta formulita, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, es igual a la probabilidad de A intersección B, 2 de 5. Aquí, 2 de 5. Sobre la probabilidad de B, la que hemos determinado, 0,47 no conviene, conviene 7 de 15. ¿No? 7 de 15. Esa es la que conviene para hacer extremos y medios. Extremos, 2 por 15, 30. 5 por 7, 35. 7 de 35, 0,86. Va a representar la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, 0,86. Observen una serie de operaciones hasta determinar esa probabilidad. La probabilidad condicional, donde la probabilidad condicional no es conmutativa, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, no es igual a la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A, ¿no? Entonces, por eso nos piden el inciso B. La probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Solo aquí, la intersección sí es conmutativa. Puedo colocar probabilidad de B intersección A, o puedo colocar probabilidad de A intersección B. La intersección es conmutativa. Les he enviado en las hojitas. Entonces, si es así, vamos a reemplazar directamente la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A, es igual a la probabilidad de B intersección A. O decía la probabilidad de A intersección B. Por dato es 2 de 5. ¿No? Entonces reemplazamos aquí 2 de 5. Sobre la probabilidad de A. Ahora sí tenemos. Probabilidad, ¿dónde? Aquí, ¿no? Aquí era el error, 2 de 3. ¿Por qué 11 de 5? Ahora estoy trabajando con este dato, qué raro. Ya, no importa, enseguida vamos a hacer.
Ya, nuevamente. Probabilidad de B intersección A, les decía que es igual a la probabilidad de A intersección B. Aquí tenemos 2 de 5. En el numerador. Y nos dice probabilidad de A. Y para la probabilidad de A, estoy utilizando este dato erróneo. No importa. Luego aclaramos. 11 de 15. Extremos y medios. 2 por 15, 30. 5 por 11, 55. 30 de 55, 0,55. Esa es la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A. Ahora, puedo modificar, señoritas, me van a disculpar. Arriba, 2/5, que es este dato, ¿no? Sobre la probabilidad de A. Y la probabilidad de A, les había indicado cuánto era la probabilidad de A. 2 de 3, ¿no? Aquí, probabilidad de A, 2 de 3, la que voy a modificar. Entonces, ahora, ¿cómo era? Era 2 de 5 sobre 2 de 3. 2 de 3. Entonces, extremos 2 por 3, 6, 5 por 2, 10. 3 de 5, ¿no? Sacando mitades. 3 de 5. ¿Cuánto es ese cociente? ¿Alguien me dicta? 3 de 5 es... ¿Cuánto? ¿Alguien ya ha sacado? Si vamos a modificar. 0.6, licenciada. Excelente, señorita. 0,6. Entonces, aquí la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A, es 0,6, ¿no? Porque esta debo cambiar. Por favor, coloquen, no sé, en esta partecita que el denominador se debe cambiar, ¿no? Y lo voy a hacer. Entonces sale 0,55, que es la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Y esta es la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B. No son iguales. ¿Sí? No son iguales. Para ejercicios posteriores vamos a necesitar, no son iguales. Bien, ¿alguna pregunta? Es un ejercicio numérico. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar al segundo ejemplo. Tenemos 4 minutitos, por lo menos haremos el ejercicio B. ¿No hay preguntas? El joven que participa, ¿qué nombre tiene? Vamos a reconocer por la voz. ¿Qué nombre tiene, joven? Ya, no quieren ganar puntaje. Pasemos al segundo, ¿ya? Y aquí es interpretar y determinar este cuadrito de valores. ¿Qué nombre habíamos indicado? En los ejercicios anteriores, ¿qué cuadrito, qué nombre tiene? Uno era el diagrama del árbol. Y este era cuadrito de doble ingreso, ¿no? En la UMSA, carrera de contaduría pública, el 70% de los estudiantes son los que dominan el área contable. Y eso es verdad, ¿no? Y el 30% son del área matemática. Aquí bien clarito, ¿no? En el cuadro. Primero leeremos. Dice, en la UMSA carrera de contaduría pública, el 70% de los estudiantes son del área de contabilidad y el 30% del área matemática. De los estudiantes de contabilidad, el 60% son varones. Y los de matemática son varones el 40%. Determinar la probabilidad, inciso A, la probabilidad de que sea estudiante varón. Es una simple esto, porque les decía eso, vamos a mezclar todo, les decía. Determinar la probabilidad de que el estudiante elegido sea varón. Solo dice eso. El inciso B, interpretaremos. Sea estudiante varón, dado que es de contabilidad. Ahí ya es condicional. O sea, vamos a elegir un varón, pero que sea del área contable. El inciso C, vamos a elegir un estudiante de contabilidad si es varón. Todo lo contrario, lo que hemos dicho, ¿no? Hace ratito he explicado. Y el inciso C, D, sea un estudiante de contabilidad y además sea varón. Estas dos, el B y el C, son condicionales. El A es simple y el último es intersección, ¿no? Contabilidad y además es varón. Es también, esta no es condicional, es una intersección. Bien, datos, por favor. Dice,
El cuadrito de forma horizontal, estudiantes de contabilidad, estudiantes de matemática. En los de contabilidad, el 70% son del área. Y en matemáticas son el 30%. Sumados, el 100%, en total. ¿Cómo hacemos para los varones y para las señoritas? ¿Cómo determinamos 42? De tal manera, atiende, la sumatoria en cruz, ¿no? 70 más 30, 100. 54 más 46, el 100%. Por tanto, estos datos están correctos. La pregunta era, ¿cómo determinamos 42? Estudiantes que son de contabilidad y son varones. ¿Cómo determinamos 28? Estudiantes de contabilidad que son señoritas. Para la fila siguiente, ¿cómo determinamos dos? Dos estudiantes del área matemático que son varones y 18 señoritas del área matemática que son mujeres. ¿Cómo determinamos 42? Por favor, nos apuramos, ya estamos sobre hora. Esto siquiera analizaremos. Licenciado, Adelante. como nos dice que 70% son del área de contabilidad, entonces sacamos del 70 al 60% que nos dice que son varones. Excelente. O sea, el 60 de 70. 6 por 7, 42. ¿No? Bien fácil. Tenemos ya este dato. ¿Cómo determinamos el otro dato? Dice, esta era, ¿no? El 60% son varones. Esta ya hemos determinado. La última partecita. Y los de matemáticas son varones el 40%. ¿Cómo hacemos? Licenciado, sería multiplicar el 40% de los que son de matemática, sabiendo que los de la carrera de matemáticas son un 30%. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a obtener ¿cuánto? Esta, ¿no? ¿Está correcto? Dice de los estudiantes de contabilidad, el 60% son varones, ¿no? 60 de 70. Y de los de matemáticas son varones el 40%, 40 de 30. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale eso? El 40% del 30. 12. 40 de 12, muy bien. Ahora, por complemento, ¿no? ¿Cuánto le falta a 42 para que esta sumatoria sea 70? 28. ¿Cuánto le falta a 2 para que la sumatoria sea 30? 18. O sea, los varones 42 más 12, 54. ¿Cómo interpretamos? Todos estos datos van a ingresar aquí. Decía 42 son de contabilidad, son varones. 28 son de contabilidad y son mujeres. Y el total entre varones y mujeres de contabilidad, 70. De esa forma. Para matemática, 12 son del área de matemática y además son varones. 18 son del área matemático, pero son señoritas. Podemos sumar 54 varones, así, ¿no? De forma vertical, 54 varones que son del área contable y del área matemática. Similar aquí, 46 son señoritas, 46 son chicas, pero 28 son del área contable, 18 son del área matemática. Entonces ya todo punto, ¿no? 70 más 30, 100. 54 más 46, 100%. Entonces ya para la solución vamos a indicar, ¿no? Esas probabilidades. Bien, nos hemos pasado, ¿ya? No importa, pero habíamos empezado un poco tarde por desperfectos. Estamos quedando aquí en probabilidad condicional, luego viene regla de multiplicación, eventos independientes, y ya estamos por buen camino, ¿sí? Para ingresar a muestreo. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien, no? ¿Todo? Ya, Sí. no preguntan, yo les voy a preguntar, ¿ya? Fuera de la materia, fuera del tema de hoy. ¿Tienen ya segundo parcial en otras asignaturas? No, licenciado. Ya, porque hoy pensaba fijar examen segundo parcial, pero
que sea seguro. Yo voy a estar por dirección y vamos a preguntar qué fecha es el segundo parcial. Por tanto, estén estudiando porque ya tenemos material, ¿no? Es muy posible que terminemos hasta eventos independientes y ahí sea el segundo parcial. Es para unas 2 clases. Entonces, estén ya, están comunicados que viene examen segundo parcial, porque la semana siguiente ya es agosto. ¿Sí? Bien, no hay preguntas, ahí quedaremos. Estamos en el cuadrito este, ¿sí? Van a recordar, en el cuadrito, luego ya es determinar las probabilidades. Quedamos ahí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.